desarrollar las enfermedades reumatológicas que cursan con alteraciones en la piel, sobre todo lupus, el tema nodoso y otras más. Bueno, esos son los objetivos de la clase. Vamos a presentar también unos casos clínicos al final. Siempre de las clases salen las preguntas, o sea que si uno asiste a las clases no tiene por qué desaprobar, porque les damos las preguntas en las clases. Entonces, empezaré diciendo de que para detectar algo hay que conocerlo, ¿no? Las enfermedades reumáticas son poco frecuentes, como lo han podido ver, pero son potencialmente graves. Entonces necesitan una detección precoz y una derivación, por lo general, a un centro especializado. Dentro de la patogenia, como podemos ver, está la predisposición genética siempre, ¿no? Hay genes predisponentes, como vamos a ver enseguida, que intervienen con el fracaso de la autotolerancia en este caso. También hay una reacción a los estímulos ambientales, que se conoce como epigenética, y lo vamos a ver enseguida también. Alguna anoxia que produce una lesión tisular, inflamación y activación de unas células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar lo de la patogenia. Estamos hablando entonces de la genética. Y vamos a ver que hay alelos asociados con la mayoría de enfermedades autoinmunes. Miren los de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, dermatomiositis, en fin, para todos, ¿no? Hay alelos implicados, ¿ya? También hay disminución de la tolerancia, como en qué casos. Entonces, hay dos tipos de tolerancia, ¿ya? Central y periférica. ¿En qué consiste más que todo eso? La tolerancia está a cargo de los linfocitos T y T. Más que todo son mecanismos de apoptosis, ¿no? Ya sea en el timo, en la médula ósea o en mecanismos de visión. Entonces dan supresión, anergia, apoptosis, ignorancia, ¿no? Algunos estímulos, energía. ¿Ya? Este es el gráfico que lo pueden revisar más adelante. De consiste la tolerancia central y periférica. También estábamos hablando de la epigenética, que es lo que actualmente está en boga, ¿no? Lo han estudiado en varias oportunidades relacionadas a otros temas. En este caso, como deben saber, el estrés oxidativo, la dieta, algunos factores ambientales, ¿no? Producen modificaciones de qué tipo: hipermetilación o hipometilación. Ambas desencadenan autorreactividad de los genes y con la consecuente inflamación, ¿no? Las hormonas femeninas a veces presentan en los alimentos, el cigarrillo, la radiación, drogas antimicrobianas, infecciones, sobre todo virales, tienen que ver. Y vamos a ver qué produce todo esto: la genética, epigenética, disminución de la tolerancia, produce un daño tisular. El daño por inmunológico es de varios tipos, ¿no? Que como ustedes ya saben, solamente vamos a recordarlos. Si es de tipo 1, es generalmente relacionado con la anafilaxia, rinitis alérgicas, no bronquial, urticaria, ¿no? Y alergia a los medicamentos, a los alimentos. De tipo 2, reacciones citotóxicas, por ejemplo, las vasculitis, en nuestro caso la fiebre reumática. De tipo 2B son reacciones estimulantes, bloqueadores de receptores celulares mediados por anticuerpos. Y acá se presenta, por ejemplo, la miastenia gravis. De tipo 3 son por inmunocomplejos, que es lo que nos interesa, ¿no? Los inmunocomplejos, ya sea IgG o IgM, antígenos complementos. Por ejemplo, en el lupus, algunas artritis, de ese tipo son. Las ya del tipo 4 son reacciones mediadas por linfocitos T, macrófagos, como la diabetes, de TH2 el asma persistente y otros más, ¿ya? Lo que nos interesa acá es que la de tipo 3 es relacionado con el lupus. Ahora vamos a ver, en cuanto a las conectivopatías o
tienen síntomas, ¿no? El dolor, la artritis, cojera, como por ejemplo en la artritis reumatoide, fiebre, lesiones cutáneas. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de las conectivopatías que tienen alteraciones cutáneas, que debutan de esa manera. En otra clase van a desarrollar lo que es las enfermedades reumatológicas que cursan con dolor, artritis, cojera, fiebre. Entonces, ¿qué lesiones cutáneas pueden estar relacionadas a estas enfermedades? Por ejemplo, fotosensibilidad, ¿no? Eritema de alas mariposa, quizás ya lo han visto en sus prácticas, eritema periocular, lesiones eritematosas faciales, fenómeno de Raynaud, punturas palpables, libido reticular, paniculitis, en fin, son varias, vamos a desarrollarlas. Ya, entonces, ¿por qué consultan los pacientes, ¿no? Con una enfermedad reumatológica? La mayoría de veces síntomas consuntivos, ¿no? Fiebre, astenia, baja de peso, dolor en los músculos del cuerpo, alrededor de la cadera, en los hombros, en el cuello. En otros casos, lesiones cutáneas, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Ya saben que esta digamos, influencer tiene o ha tenido lupus. Entonces, ¿qué manifestaciones encontramos? Por ejemplo, en el lupus eritematoso encontramos rash malar, aftas, ¿no? Lupus discoide, paniculitis, ¿no? O sea, adelgazamiento del panículo adiposo en algunas zonas del cuerpo. Acá también hay otra imagen de lupus discoide, alopecia. ¿Ya? Creo que está claro. En la dermatomiositis, en cambio, encontramos esto. Yo no sabía por qué se llamaba eritema y otro, era por el color de esta forma. Ahora también aparecen las pápulas de Groton. También lesiones periunguiales. Esto es referente a la dermatomiositis. Y en el eritema nodoso aparecen justamente unos nódulos simétricos, calientes, o sea, con fluorosis. La característica es que son simétricos, sobre todo en miembros inferiores. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con lo que es las exploraciones complementarias. En principio, ya los que han rotado conmigo en las prácticas ya hemos desarrollado todo lo que son biomarcadores y la mayoría de pruebas son poco específicas por sí solas. Necesitan unirse a la clínica para realmente dar un diagnóstico. Aisladas, entonces tienen poco valor. ¿Cómo qué? Vamos a ver cómo cuáles. Por ejemplo, digamos, el ANA, que fácilmente, digamos, a cada rato pedimos, ¿no? Entonces, está presente en la mayoría de enfermedades reumatológicas, como la artritis, el lupus, la dermatomiositis, en fin. Entonces, por ejemplo, el factor reumatoideo igualmente. ¿Qué otra cosa? Bueno, la anemia, en todos, no todos son justamente biomarcadores. Entonces tienen que ser un poco más específicas estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, les voy a plantear este ejemplo del factor reumatoideo, ¿no? Es un ejemplo de prueba no específica. El factor reumatoideo, miren, está presente en el 70% de artritis, pero también en otras condiciones, como el síndrome de Sjögren, en el mismo lupus, la esclerosis sistémica y hasta en infecciones. Entonces, sola no tiene ningún valor, pero lo pedimos, ¿no?, para confirmar el diagnóstico. En cambio, hay otras pruebas dirigidas, como cuáles. Por ejemplo, el anti-DNA bicatenario, sí, es más sensible al lupus. El anti-RO y la propios de este tipo de enfermedades. El anti-YO de la polimiositis, el SIL70 de la escleroderma y entre otros. Esas son pruebas más específicas. Ahora vamos a ver unos casos específicos. Por ejemplo, este niño, Gonzalo, de 3 años, una semana antes tuvo una infección por parvovirus. Entonces aparece con debilidad muscular y disfagia, como que se atora. Y tiene unas lesiones cutáneas de este tipo, ¿no? En las articulaciones interfalángicas hay descamación, eritema, ¿no? Entonces,
Sospechamos que se trata de una dermatomiositis. Para todas las enfermedades autoinmunes hay criterios diagnósticos que incluyen la clínica y los exámenes laboratoriales y hay puntajes. Por ejemplo, si hay debilidad muscular, cambios cutáneos, elevación de al menos una enzima muscular en plasma, cambios electromiográficos y por biopsia se comprueba y vamos sumando los puntos. 3 o más criterios tiene dermatomiositis. Hay también anticuerpos específicos porque hemos dicho que estas enfermedades son de inmunocomplejos. Ya, aquí están los criterios de Bogan-Peter, debilidad muscular, miositis inflamatoria en la biopsia, enzimas musculares, rash, heliotrópico, y hemos visto. Y el manejo tiene que ser enérgico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias. ¿Ya? ¿Qué se recomienda? Protección solar, ejercicios, una terapia con corticoide agresiva, después, en caso de no responder, metrotexate. Eso escapa dentro de digamos, nuestro curso. Esto es ya de especialidad, ¿no? Los reumatólogos. Entonces, ¿por qué decía de que debe ser enérgico por esto? Porque a los años pueden aparecer estas lesiones que son carcinosis, no solamente en las articulaciones, sino también en el corazón, en el pulmón. Entonces, esa es la importancia, ¿no?, de diagnosticar bien este tipo de enfermedades. Ahora vamos a pasar a otro caso, un segundo caso de una adolescente de 12 años que presenta alopecia, ¿no? Claro, ¿no? Las mujeres no cursamos con alopecia. Tiene cansancio y unas lesiones cutáneas como rash en la cara, fotosensibilidad, caída de cabello. Ya están sospechando de qué se trata, ¿no? También ha notado aumento de peso, se le hinchan los pies. Entonces, ¿sospechamos de qué? De un lupus. Pero eso sí fue una pregunta del año pasado. Generalmente el lupus cuando se presenta no solamente viene solo, ya en un 80 o 90% viene ya con nefritis lúpica. Entonces, acá están los criterios para lupus, los que había en el siglo pasado y los actuales, ¿no?, sobre lupus. La enfermedad no ha cambiado, es lo mismo. Los anticuerpos o biomarcadores son los que han cambiado, pero la verdad no hay mucha novedad. Entonces, más que todo, son lesiones mejor dicho, características dérmicas y serositis, ¿no? Entonces, uno va sumando más los criterios laboratoriales y da un puntaje. Entonces, para estar seguros de que es un lupus realmente. Entonces, ¿cómo es la radiografía o fotografía del lupus pediátrico? Una pacientita de mediana edad, 12 años, con síntomas generales, nefritis, rash malar, ¿no?, y biomarcadores positivos. También en la mayoría de casos hay manifestaciones hematológicas, como han visto por ejemplo, en los pacientes que están rotando por el onorio, todos tienen anemia, plaquetopenia, y en algunos casos tiene manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Cuál es el tratamiento del ES? ¿No? Dentro de las medidas generales, fotoprotección, es lo básico. Vacunación, ejercicio, evitar drogas, alcohol, y esto es algo muy importante y fue también una pregunta del año pasado, ¿no? Que todos los tratamientos con lupus deben incluir un antimalárico, o sea, la hidroxicloroquina, los glucocorticoides en fase aguda y algunos modificadores de la enfermedad, que son el metrotexate, el micofenolato, ciclofosfamida. Y hay otros biológicos. Acá está les dejo la terapéutica del ES, en qué casos se utiliza, ¿no? Son, como han visto ustedes en los pacientes, las historias de lupus, son una serie de protocolos, ¿no?, que incluyen todos estos medicamentos. Entonces, ¿qué podemos rescatar de las guías recientes de lupus, ¿no? En principio, que la dosis de glucocorticoides debe ser lo más baja posible una vez que la enfermedad se ha estabilizado. ¿Qué otra cosa? Se recomiendan antipalúdicos para todos los pacientes con LES, ¿ya? Después, azathioprina también incluyen dentro del protocolo. Las dosis altas de glucocorticoide, endovenoso sobre todo, sirve para los
medicamentos que no están estabilizados. También se utiliza acá, ¿no?, los inhibidores de la calcineurina y otros, por ejemplo, el belimumab y otras cosas que no hay disponible acá. En general, los pacientes con LES deben someterse a un seguimiento a largo plazo, ¿no?, que incluye una valoración cada 2 a 4 semanas, después cada mes, y sobre todo de la función renal y psiquiátrica, psicológica. El tercer caso es Paco, un niño de 13 años, que unas semanas antes tuvo faringitis y fiebre, y aparece con este tipo de lesiones. Eso también fue una pregunta del año pasado. No sé por qué el doctor escogió varias preguntas ¿no?, le gusta, de casos clínicos. Entonces, lesiones cutáneas, nódulos dolorosos para empezar, rojizos, con simetría, son simétricos y tienen flugosis, son calientes, ¿ya? Al examen se encuentra faringe inflamada con esto es un eritema nodoso, que puede ser primario, o sea, sin causa aparente, o secundario, una infección, en este caso, estreptocócica. ¿Ya? ¿Qué se ve? Una biopsia, y también eso es una pregunta sobre todo del ENAM, ¿qué se encuentra en el eritema nodoso? Es la paniculitis septal, ¿no?, una alteración a nivel de panícula adiposa. Acá están, en este caso, cuando tenemos esos nódulos bilaterales, sospechamos de un eritema nodoso. A la exploración física, todo lo que les dije, y de qué solicitar: velocidad de sedimentación, alguna prueba rápida para estreptococo, frotofaringio, porque es lo más asociado al estreptococo, y que no se encuentre la causa, biopsia. Y el tratamiento, reposo, AINES. Y algunas veces asociamos qué cosa, el antibiótico para estreptococo, desamoxicilina. Esa es la clase que les he querido transmitir. No sé si hay alguna pregunta. Creo que ha estado clara y